Entonces voy a retomar con las fórmulas un par. Y después vamos a hacer otros con el software. Obvio que los que están acá, yo los datos los pegué en una imagen, así que no los van a poder copiar para hacerlo en el software. Tendrían que transcribirlo, pero vamos a usar unos que están en una base de datos en el campus. Bueno. Por ejemplo, el 2, que tiene algo que nos va a enganchar con el tema que sigue, que vamos a ver la clase que viene. En el ejercicio 2 dice, en un estudio realizado por la AAC, le puse yo porque es un nombre en inglés de la asociación esa, se encontró que una familia de 4 miembros en vacaciones, cobra, no, gasta. Gasta, no sé por qué puse cobra acá. Deberían corregirlo. Es gasta. Gasta $215 con 60 por día. Suponga que en una muestra de 64 familias que se encuentran de vacaciones en las cataratas del Niágara, la media muestral del gasto es de $252,45 por día y la desviación estándar de 74,50. Realice un intervalo de confianza del 95% para la media del gasto de las familias de 4 miembros en las cataratas del Niágara. Con lo cual, el problema tiene que ver con las cataratas del Niágara. Lo que está antes es para responder la última pregunta, porque lo que está antes es como que hay un estudio más general que dice que una familia de 4 miembros que se va de vacaciones, es como que no importa a dónde se va de vacaciones, gasta $215,60 por día. Después va un caso particular, que son los que fueron a las cataratas del Niágara. Son 64 familias, o sea que N, 64 eran, sí, N es 64. El gasto promedio de ese grupito de 64 familias fue de 252,45 y el desvío estándar de esos 64, muestral, lo aclara, es 74,50. Entonces nos pide un intervalo de confianza del 95% para el gasto del total de familias de 4 miembros que vayan a las cataratas del Niágara. Bien, en primer lugar, siempre lo que ustedes tienen que mirar es cuál es el tamaño de la muestra. Las que están tomadas acá son 64 familias. Entonces, como el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30, nosotros podemos trabajar, estamos habilitados a trabajar con la distribución normal, sin importar si me dieron la desviación estándar muestral o poblacional. En este caso le dan la muestral. Entonces yo dejo de compartir un chiquito esto para que vean mejor mi pantalla. Nosotros tenemos esto. 64 familias, la media de la muestra de las 64 familias, que es una media de gasto, el desvío estándar que es de la muestra, por eso le puse ese, me piden un intervalo de confianza del 95%, voy a trabajar con Z, por más que me hayan dado esta, porque es una muestra grande, acuérdense que siempre que la muestra es grande, yo estoy habilitada a trabajar con la distribución normal, con lo cual Z es de 1,96. Así que esta es mi fórmula para calcular el intervalo de confianza. Voy a reemplazar esto por este dato, el Z por el valor que corresponde, el S por el dato que me dieron y la N por el dato que me dieron. Entonces yo voy a tener un intervalo de confianza para la media del gasto en las cataratas del Niágara de las familias con 4 hijos.
calculadora. Me da... Bien, entonces me da esto. Reemplacé los datos, la media, el z, el s, la raíz de n. Calculé, acuérdense que esto se calcula todo en uno, que es lo que se llama error de estimación. Resté, sumé. ¿Qué estoy sacando? Que el promedio de gasto de todas las familias de 4 miembros que vayan a vacacionar a las cataratas del Niágara está entre 234,20 y 270,70 dólares diarios. El promedio de gastos diarios para una familia que vaya a ese lugar por día está entre estos datos, entre estos números. La pregunta que hacía, el problema, que por eso les dije, no presten atención por ahora al primer dato, porque esto después lo vamos a ver nosotros para qué va a servir, es que al principio dice que existía un dato que tenía que ver con los gastos de las familias de 4 miembros cuando se iban de vacaciones, pero acá no especificaba dónde, decía cuando se iba de vacaciones, que era de 215,60 por día. Entonces, la pregunta que hace al final es si el dato que yo saqué acá para las cataratas del Niágara es diferente al dato que dio la AAC, a la estimación que había hecho esa asociación de los gastos. Que obviamente la respuesta es sí, porque la asociación esa había dicho que estaba en 215,60, pero fíjense que en las cataratas del Niágara están gastando entre 230 y 270. O sea, siempre están gastando más que ese 215 que proponía la asociación. Esto tiene que ver con lo que nosotros vamos a ver, por eso le decía la semana que viene, que hay veces que hay datos que uno tiene un dato histórico que puede ser de mucho tiempo anterior o puede ser que sea muy amplio el dato, porque como dice que es un dato promedio, por ahí se tuvieron en cuenta distintos lugares turísticos que tienen desde costos muy altos a costos muy bajos, por eso salió un promedio de 215. O sea, puede ser por distintas razones que haya un dato que dice 215 y hay otro que dice entre 230 y 270. Lo que nosotros vamos a ver la clase que viene es cómo se hace estadísticamente esto de decir son distintos o no son distintos. Porque, a ver, parece muy tonto, yo dije 215 no está en este intervalo que dice de 234 a 270, lo cual es cierto, pero hay veces que puede que justamente en esa muestra que yo elegí de 64 familias, justo agarré las 64 familias que tienen más plata y con lo cual gastan más que la media. Entonces, uno no puede por un solo dato echar por tierra un estudio que hizo una entidad o una asociación como en este caso. Hace falta bastante más para que diga, bueno, realmente lo que dijo esta gente estaba mal, está o no son iguales. Por ahora, simplemente, a mí me basta con ver que no está dentro y digo, aparentemente no estarían de acuerdo. Pero hay que hacer un estudio estadístico para ver si realmente podemos
afirmar que no estamos de acuerdo. Eso se los voy a mostrar la clase que viene. Eso es lo que se llama test de hipótesis. Bueno, ese se los quería mostrar por esa razón. Ahora fíjense, bueno, este se los dejo para que lo vean ustedes. Espérenme un segundito. Acá este que les decía, acá el 3, van a tener que sacar cuentas. No lo van a poder llevar directamente a Excel porque obviamente es una imagen. Yo lo copié porque me era más fácil, si no les hubiera escrito yo la tabla. Porque la idea es calcular un intervalo de confianza para esto que dice proporción P barra E, que en realidad, acá se los explica, tiene que ver con las acciones y es el precio de la acción dividido la ganancia de los últimos 12 meses. Cuando este valor es superior a 20, el mercado de valores se dice que está sobrevaluado. Esto es un valor que se saca sobre los precios de acciones, teniendo en cuenta el precio de la acción y la ganancia que trae esa acción. Si esa proporción P barra E es superior a 20, de 20 para arriba, el mercado está sobrevaluado, dicen. Entonces, con estos datos de estas empresas que cotizan en bolsa, son datos de la Bolsa de Nueva York, con estos valores ustedes tendrían que sacar, cargar todos, son 30 en total. Lo pueden hacer con la calculadora o copiarlos en Excel a los 30 números y sacar la media y el desvío estándar y armar un intervalo de confianza. Eso se los voy a dejar porque yo lo que quería era mostrarles, remitirme un ratito a muestras pequeñas, que fue lo que menos hicimos. Ahí en el 4 tenemos uno de muestras pequeñas. Dice, las primeras semanas del año 2020 fueron buenas para el mercado de acciones. En una muestra de 25 fondos abiertos se obtuvieron las siguientes ganancias. ¿Cuál es la estimación puntual de la media poblacional de ganancias en fondos abiertos a principios del año 2020, estimada con un 95% de confianza? Entonces, fíjense que la tabla les da las ganancias de esos 25 fondos abiertos en uno de los primeros meses del año 2020. Son 25 datos, son menos de 30. Entonces, al ser menos de 30, lo tenemos que hacer como una muestra pequeña, porque con esos 25 datos ustedes deberían cargar o en la calculadora o en Excel, donde les sea más fácil, y sacar la media y el desvío estándar. Les dejo un ratito para que saquen ustedes ese dato. Media y desvío estándar de estos 25 números. Yo lo voy a hacer con mi calculadora.
Vamos a trabajar todos con 2 cifras decimales, así nos queda a todos iguales. Siempre que se trata de dinero, a no ser que diga expresamente que está dado en miles o en millones, lo trabajamos con 2 cifras decimales. ¿Está la media y el desvío? Sí, profe. No sé si está bien, pero a mí me dio la media 3,34. Yo la aproximé a 3,35 porque sigue Claro, un 8, no me sabía parece. si... Exacto, lo Sí. mismo. Y el desvío 2,28. Que lo aproximé a 2,29. Perfecto. Sí. Bien, entonces estos son los datos. Tenemos una media de 3,35 y un desvío de 2,29, son 25 datos. Así que acá, para hacer un intervalo de confianza del 95%, tenemos que usar la distribución T. A ver, yo voy a subir la tabla T con la misma que les mostré el otro día, que está en el apunte de teoría. ¿Dónde está? A ver. Esperen, a ver, ¿dónde está? Acá está. A ver, ¿por qué no me lo deja levantar? Bueno, a ver, vamos de nuevo para allá. Yo estoy compartiendo, no estoy compartiendo nada. ¿Por qué no me lo deja mostrar? Ah, acá está, perdón, no la veía. Ahí está. Estamos hablando del 95%. Acuérdense que acá hay que buscar el área de la cola. Si tengo el 95% en el intervalo, entre las dos colas tengo el 5%. Cada cola es el 2,5%. O sea que tengo que buscar en esta columna. Esta es 2,5%. Y los grados de libertad es el tamaño de la muestra menos 1. Si tenemos una muestra de 25, tengo que buscar acá 24, que está acá. Así que acá está el valor de T, 2,064. Así que el intervalo de confianza a ver, voy a sacar la cuenta, 2,064 por 29 dividido 5 me da 0,95. $2,40. Bueno, ahí está.
Dejo de compartir. Acá lo tenemos. El intervalo de confianza es exactamente igual, sino que en lugar de Z lo ocupa la T cuando la muestra es pequeña. Entonces, la media, el valor de T que acabamos de buscar en la tabla, el desvío, la raíz cuadrada de n. Me quedó así. O sea que la media poblacional de ese fondo de acciones, no me acuerdo cómo se llamaba, ya les digo, porque lo tengo acá abierto, era fondos abiertos. La media poblacional, entonces, para los fondos abiertos, está entre 2,40 y 4,30. En ese intervalo está la media poblacional para ese tipo de fondos en el mercado de acciones. Bueno, ahora quiero que ustedes hagan un par solos de este apuntecito que tienen acá y luego voy a pasar a lo que sigue. Vamos a hacer el 5 primero, que es de muestras pequeñas. Son... pero son 30 datos, no sé por qué lo ha tomado como muestra pequeña. A ver. 3, 6, 9, 10. Son justo 30. Bueno, vamos a tomarlo igual como muestra pequeña para que sirva para que ustedes busquen uno más en la tabla. Pensé que eran 27, no los había contado. Dice, en un restaurante de comida rápida se tomó el tiempo de espera de un grupo de clientes para determinar cuál es el tiempo medio de espera del cliente hasta ser atendido. Los datos son los que ve a continuación. Realice una estimación de la media poblacional utilizando un intervalo de confianza del 90%. Vamos a hacerlo igual como muestra pequeña. De última, nos debería dar muy parecido a que si lo hacemos con Z. Pero yo lo que quiero es que busquen ustedes en la tabla otro más de muestras pequeñas. Por eso les había puesto este. Sí, da bastante parecido, no da igual. Pero después los quiero llevar al software, así que vamos a hacer ese, para lo cual quiero que calculen la media y el desvío. Calculan la media y el desvío con la calculadora y después van a sacar el valor de T. Quiero que lo hagamos con T. $90 es acá, ¿eh? Si usaron la calculadora antes, no se olviden de borrar los datos, porque si no, les va a salir mal.
Bueno, la media les debería haber dado 3,8. Da justito 3,8. Y el desvío yo lo aproximé a 2,26. Fíjense que si yo estuviera trabajando, 30 es justo el límite. ¿Se acuerdan que yo les dije que se considera muestra grande de 30 en adelante? 30 justamente estamos en el límite. Si nosotros estuviéramos trabajando con Z, para un 90% de confianza, el valor de Z es 1,645. Cuando buscaron el valor de T, porque yo les dije que lo hagan con T a para que busquen un valor más en la tabla, ¿qué valor de T encontraron? Profe, yo encontré el 1,699. Exacto, ese es el valor, 1,699. Ven que es diferente, pero no es tan diferente, porque ya a partir de 30, yo les había dicho en la otra clase, que la tabla T y la tabla Z empiezan a parecerse. Si ustedes toman 40 o 60 o más, van a cada vez más parecido, me refiero al tamaño de muestra, el valor de T con el valor de Z. Así que tiene que haberles quedado así. 3,8 más menos 1,699, el desvío sobre la raíz de n. Me quedó que la media de tiempos de espera, porque esto era tiempo de espera en una casa de comida rápida, el tiempo de espera promedio está entre 3 minutos y 4 minutos y medio. Ese es el tiempo de espera promedio. Ustedes vieron en la lista, había gente que había esperado 7, 8 minutos y había otros que habían esperado 1 minuto o menos de 1 minuto. Por eso la idea es buscar el valor promedio. En promedio, ¿cuál es el tiempo de espera hasta que son atendidos? Entre 3 minutos y 4 minutos y medio, más o menos. Ese es el tiempo promedio. Bueno. Voy a agregar ahora lo que es intervalo de confianza para la proporción. Nosotros tenemos que ver 3 tipos de intervalo de confianza. Yo les había dicho ya esto. Lo de la media, que tiene esta particularidad que se diferencia, depende del tamaño de muestra. Muestras pequeñas, trabajamos con la distribución T, muestras grandes con la distribución Z. Después está el intervalo de confianza para la proporción, que es el que les voy a mostrar ahora, que si se quiere es el más fácil, porque este tiene un solo caso que es para muestras grandes, con lo cual siempre vamos a trabajar con los valores de Z que ya habíamos tabulado, que ya teníamos calculados y en una tablita. Y después falta dar el intervalo de confianza para la diferencia de medias. En realidad se podría dar diferencia de medias y diferencia de proporciones, pero por lo menos es importante que veamos diferencia de medias. El que vamos a ver ahora es el de la proporción. ¿Para qué se utiliza un intervalo de confianza de proporción? Para estimar el porcentaje de ocurrencia de algo. Proporción, acuérdense que es tanto por 1, porcentaje es tanto por ciento. O sea que si yo hablo de un 20%, en proporción sería 0,20. Estamos hablando de lo mismo, pero cuando uno hace una estimación, no lo hace en tanto por ciento, sino que lo hace en tanto por 1, o sea, en proporción. Por ejemplo, esto es lo que se usa para hacer los boca de urna cuando hay elecciones, que siempre que termina una elección ya está el dato del boca de urna que se llama,
En realidad el boca de urna, si está bien hecho, sale muy bien. Es una estimación del porcentaje de personas que va a votar a tal o cual partido. Los encuestadores o las grandes empresas que hacen encuestas serias, digamos, trabaja de una manera que distribuye sus encuestadores en distintas escuelas, en distintos horarios. Eso es justamente para abarcar la mayor generalidad posible de personas. Supongamos que uno quiere saber un candidato a gobernador en la provincia, se tienen que evaluar en todos los departamentos de la provincia, no, obviamente que no se manda a todas las escuelas, pero se manda a escuelas de distintos barrios para cubrir la gran cantidad o diferencia poblacional que puede haber, y se encuesta no a todas las personas tampoco, porque imagínense una escuela que entran, no sé, miles y miles de votantes, se elige aleatoriamente, pueden elegir uno cada 5, uno cada 10, eso depende cómo eligen, y hacen los llamados boca de urna. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el tanto por ciento de la población votó a este candidato. Entonces pueden llegar a decir, antes de que empiecen los escrutinios, si un candidato ya ganó, porque sacaron un intervalo de confianza que supera el 50%, entonces dicen ya, este candidato ya ganó, porque por más que se hayan equivocado, estadísticamente tienen poca posibilidad de, digamos, puede haber algunos puntos de diferencia, pero no tantos. Esa es la idea. Para ese tipo de cosas, podemos estimar todo lo que se estime con porcentaje de personas que adhiere a una determinada norma, porcentaje de, por ejemplo, mujeres dentro de un grupo. O sea, hay distintas cosas que hay que estimarlas como porcentaje. Bueno, en primer lugar, acuérdense que yo les había escrito, cuando recién empecé el tema de intervalos de confianza, una fórmula muy general para los intervalos de confianza. Yo les había dicho que los intervalos de confianza siempre tienen esta forma. El estimador, llámese estimador al dato que se calcula en la muestra. Si estoy estimando la media, acá iría la media muestral. Si estoy estimando la proporción, acá iría la proporción muestral. ¿Sí? Acá va Z o T según corresponda, y acá va el desvío de este estimador. El desvío de la media era el que nosotros habíamos visto antes, que era sigma o S sobre la raíz de n. Bueno, ahora esto va a cambiar de esta manera. Acá, en vez de ir la media, va a ir la proporción. Y acá va a ir el desvío de la proporción. El intervalo de confianza queda así. La proporción de la muestra, a ver, yo les puse el sombrerito porque hay libros que lo escriben así con el sombrerito cuando es muestral, una manera de indicar que es muestral, y hay otros que ponen la P nada más porque entienden que si fuera la proporción en la población se llama con la letra griega pi. Yo creo que en el apunte lo tienen así, por eso se los escribí así. La proporción en la muestra más menos Z, porque acá trabajamos solo con muestras grandes. Z más esto que está acá es lo que se llama el desvío de la proporción. Fíjense que dice P por Q sobre N. Esto de P y Q los tiene que hacer acordar de una distribución de probabilidad que vimos hace poquito, que es la distribución binomial, donde hablábamos de P, probabilidad de que ocurra algo, o probabilidad de éxito, y Q era la probabilidad de fracaso. Bueno, es eso mismo. Porque acá vamos a estar hablando de, por ejemplo, proporción o porcentaje de personas que vota a tal candidato. Q va a ser los que no lo votan. Proporción o porcentaje de mujeres en un grupo. Q va a ser el porcentaje de varones. O sea, siempre van a estar las dos posibilidades, ¿sí?
Acuérdense que Q se calcula como 1 menos P, porque P y Q sumaban 1. Entonces, esto y esto es lo mismo, escrito de otra manera nada más. Esta es la fórmula para calcular los intervalos de confianza de proporciones. Uno, para calcularlo, tiene que trabajar con proporciones, o sea, tanto por uno. Ahora, para interpretar el resultado, lo podemos hacer como porcentaje, en tanto por ciento. Ahí sí, cuando uno interpreta el resultado. El Z son los valores que vimos. Si es el 90%, 1,645. Si es el 95%, 1,96. Y si es el 99%, 2,575. Bien, vista ya la fórmula, vamos al apuntecito que les preparé para trabajar en clases hoy. Lo voy a volver a compartir acá. Y ahí tienen 3 ejercicios para hacer con esto. Ejercicio 6. Dice, se hizo un estudio sobre 611 oficinistas para estudiar su atención, 2 veces su atención, para estudiar su atención al teléfono. Se encontró que 281 de ellos atendían las llamadas y no las pasaban a buzón de espera. Bueno, a ver, acá está calificando, esto vendrían a ser los call centers, más o menos algo por el estilo, donde hay mucha gente trabajando que su trabajo es atender llamadas telefónicas. Evidentemente está clasificando a estos empleados que trabajan en atender el teléfono en 2. Los que atienden el teléfono y hablan, o sea, interactúan con el que está del otro lado, y los que pasan la llamada a buzón de espera. Porque fíjense que dice que de los 611, 281 atienden las llamadas y no las pasan a buzón de espera. O sea, estos son los que realmente interactúan con la persona que llama, no pasan la llamada a buzón de espera. Dice, realice un intervalo de confianza del 90% de la proporción poblacional de oficinistas que responden las llamadas y no las pasan a buzón de espera. Habla de intervalo de confianza de la proporción, entonces estoy en esto. Ahora, ¿cómo calculo yo la proporción de oficinistas que no pasan la llamada a buzón? A ver, esto es muy sencillo. Es como pensar en porcentaje. Lo que pasa es que acá es tanto por 1. Si ustedes tienen el total de oficinistas, las 611 oficinistas, es el 1, la unidad. Los 281, que son los que atienden la llamada sin pasarla a buzón de voz, es el X. Tendríamos algo así. Bueno, algo así. Entonces quedaría 281 por 1 dividido 611. O sea que la proporción en la muestra es 281 sobre 611. Esa es la manera de calcular la proporción en la muestra. Es la cantidad que tienen esa característica, que en este caso son los que atienden el llamado sin pasarlo a buzón de espera, dividido el total, que en este caso, calculadora, la proporción siempre se trabaja con 2, a lo sumo 3 decimales. Y acá da justo para aproximarlo a 0,46, porque da 0,4599. O sea que da justo para aproximarlo a 0,46. 281 dividido 611. Entonces yo voy a trabajar, me pedía el 95%, 95%, el Z es 1,96, así que el intervalo de confianza va a quedar armado como les mostré recién con la fórmula.
Ahí les muestro y después lo calculo yo. Listo. Ahí tienen. Calculé primero la proporción en la muestra, ¿no? Entonces, el 95% de z es 1,96, me queda la proporción más menos z por raíz cuadrada de p por 1 menos p, que es q sobre n. Sería 0,46, 1 menos 0,46 sobre el total de oficinistas, que eran 611. Siempre lo que está acá, o sea, lo que sumamos y restamos, todo esto, es lo que se llama el error de estimación. Todo esto se calcula junto y es desde el 0,46 lo que restamos para ir para este lado, lo que sumamos para ir para el otro lado. Acá me queda 0,46 por 1 menos 0,46 dividido 611 y a eso le saco la raíz cuadrada. Y lo multiplico por 1,96. Ahí está calculado. Yo calculé todo esto, me dio 0,04, lo podía aproximar tranquilamente a ese valor, sumé y resté, me dio 0,42, 0,50. O sea que cuando yo lo voy a interpretar, tengo que decir que entre el 42 y el 50% de los oficinistas, entre el 42 y el 50% de los oficinistas, está el porcentaje que atiende la llamada y no la pasa a buzón de voz. O sea, yo hablando de la población total de oficinistas, no de estos 611 nomás, de la población total de oficinistas, en esa población total, entre el 42 y el 50% de los oficinistas, ahí está, entre el 42 y el 50% de los oficinistas, son los que atienden la llamada y no la pasan a buzón de voz. Acá ustedes están estimando porcentaje de ocurrencia de algo. En este caso sería el porcentaje de los oficinistas que atienden las llamadas sin pasarla a buzón de voz. Siempre ahí están calculando, están estimando un porcentaje de ocurrencia de algo. Cuando hablamos de proporción, en realidad queda escrito como proporción, pero se interpreta como porcentaje. Estamos calculando el porcentaje de personas o de algo que tiene determinadas características. En este caso son oficinistas que atienden las llamadas sin pasarla al buzón de voz. Como ven, se trata de aplicar una fórmula. Igual que la otra, lo que pasa es que me cambió la fórmula. Al cambiar el estimador, cambia el desvío estándar. Yo no les muestro la forma o sea, de dónde deduzco que el desvío estándar es ese. Esto sale de aplicar la distribución binomial. De ahí sale, porque justamente fíjense que estoy usando la nomenclatura de la distribución binomial. Bueno, vuelvo acá. Sí. Tengo una consulta pequeñita, porque no Sí. escuché bien. El margen de error. Y era 90% y yo lo hice con el 95%. Bueno, no importa. No importa. Yo creo que también lo hice con el 95%, pero quería, el margen de error incluye este 90 o 95% por toda la raíz o solamente la raíz. No, Es todo. Perfecto. Es lo que sumamos y restamos. O sea, en este caso sería el 0,04. Ese es el margen de error.
A ver, vamos con el 7. Me gustaría que lo intenten plantear ustedes. Dice, de acuerdo con un estudio, es sorprendente la proporción de automóviles que circulan sin el seguro obligatorio. De un intervalo de confianza del 95%, acá era el 95%, para la proporción de automóviles que circulan en la población sin seguro obligatorio. ¿Ve? Es sorprendente, dice, la cantidad de autos que andan sin el seguro. 46 de 200 automóviles muestreados no tenían seguro. De ahí van a sacar la proporción de automóviles sin seguro. Una vez que tenga eso, ya armo el intervalo de confianza. ¿23, no? Ahí tienen los datos, son 46 de 200, o sea, sacado la proporción da 0,23. N200 y Z 1,96 porque estamos trabajando con el 95%. Ahí armé el intervalo. 0,23 más menos 1,96, raíz cuadrada de 0,23 por 1 menos 0,23 sobre la N, que es 200. Yo toda esta cuenta ya la saco de una, toda junta, me dio esto. Da 0,058. O sea que yo lo aproximé a 0,06, sumé y resté, me da esto. ¿Qué quiere decir? Que yo estaría sacando la conclusión que en la población, entre el 17 y el 29% de los autos, ahí, en ese margen, entre el 17 y el 29% de los automóviles andan sin el seguro obligatorio. Es el porcentaje de autos que no cumplen con la reglamentación de tener el seguro obligatorio.
Bueno. Y voy al último que tienen de este tema, en el apuntecito que preparé para hoy. Hay otro apunte que tiene bastante más práctica. Del que preparé para hoy. El último es justamente para calcular el tamaño de la población. Porque fíjense que dice, en el año 2015, el porcentaje de personas que no tenía seguro médico en Estados Unidos era el 15,6%. Se necesita tener datos más actuales, por lo que se desea realizar un nuevo estudio, pero acotando el margen de error a no más del 3%, con un nivel de confianza del 95%, ¿qué tamaño de muestra debería tomarse? Acá no hay que armar intervalo de confianza. Está por hacerse el estudio. Todavía no se hizo. O sea, esto pasa cuando uno tiene un dato que ya lo sacó anteriormente, pero viene de un estudio viejo y se cree que ese estudio, en este momento el dato ha cambiado. Entonces, cuando uno ya prevé que hay algo que hay que volver a investigar, ya puede de antemano decir, bueno, vamos a revisar a ver qué porcentaje de personas no tiene seguro médico en Estados Unidos. ¿Está? Bien. Pero yo no quiero que el margen de error supere el 3%. Entonces yo me pongo un condicionante. Entonces, a ver, ¿qué conocemos? Conocemos que la proporción de la muestra anterior, el estudio que se había hecho antes, la proporción de la muestra de personas que no tienen seguro médico es 15,6%. Esa es una proporción que ya tenemos el dato de antes, que sería 0,156. ¿Qué sabemos? Que queremos un 95% de confianza, o sea que vamos a trabajar con un Z de 1,96. Y que el margen de error no supere el 3%. Bien, a ver. El margen de error es lo que sumamos y restamos en el intervalo. En este caso, en el caso de las proporciones, el margen de error, lo estoy escribiendo, es este. O sea, yo sé que la proporción era esa. Vamos a arrancar que ya tenemos un dato. Uno tiene un dato ya sacado con anterioridad que puede haber cambiado, pero más o menos tenemos una aproximación. Sabemos con la confianza que queremos trabajar y cuál es el margen de error que estamos dispuestos a tolerar. El margen de error es esto, es lo que sumamos y restamos cuando armamos el intervalo. Entonces, yo sé qué margen de error quiero, sé el Z y conozco la P, tengo que despejar la N. Yo para despejar la N, lo primero que voy a hacer es elevar todo al cuadrado. Esto va a quedar elevado al cuadrado, esto va a quedar elevado al cuadrado y acá va a desaparecer la raíz cuando yo lo eleve al cuadrado. Una raíz elevada al cuadrado se simplifica. Entonces quedaría así. Quedaría así. Cuadrado, cuadrado, y acá la raíz al cuadrado se va a la raíz. Y ahora, esta n que está dividiendo, la paso acá multiplicando, y a esta e la traigo dividiendo. Entonces me queda que la n, o sea, el tamaño de la muestra es z cuadrado por p por 1 menos p sobre el e al cuadrado. Ahí se despeje de la n. Porque la pregunta es con qué tamaño de muestra voy a trabajar. Entonces, calculé el error, tomé la fórmula del error de estimación y para despejar la n, como la n está dentro de una raíz, elevé todo al cuadrado primero y después pasé esta n para acá multiplicando y este dividiendo. Reemplacemos por los datos que tenemos y va a salir el tamaño de la muestra que tenemos que trabajar.
Ahí yo reemplacé los números. Esto con la calculadora les tiene que dar ese número que les estoy mostrando ahí. Ahí a ver si... Ahí está. ¿Lo están viendo? ¿Les digo igual? Sí, profe, y a mí también me dio ese número. Bien. Bueno, ¿a cuánto aproximamos esto? Esto ya lo habíamos hablado. El tamaño de muestra no importa que... Miren que tienen 3 ceros después de la coma, ¿eh? El primer número distinto de 0 es el cuarto decimal. No importa. Eso se aproxima a 563. El tamaño de muestra siempre se aproxima para arriba. A pesar de que sea prácticamente 562. No importa, hay decimales. Si hubiera dado 562 justo, lo tomo como 562. Pero acá dio 562, y allá lejos nos dio, listo. Cualquiera sea el decimal, esto se aproxima para arriba. ¿Por qué? Vuelvo a repetir lo que ya les había dicho. El error de estimación y el tamaño de la muestra son inversamente proporcionales. Uno crece, el otro baja. Si este baja, este sube. Entonces, si nosotros queríamos acá un error a lo sumo del 3%, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo estoy dispuesto a tolerar un error del 3% o más vale menor, pero no mayor al 3%. Para que acá dé 3%, esto tiene que ser 562,0004 no sé cuánto. Si yo lo bajo a 562, o sea, si el número que a mí me dio acá, que era con coma, yo lo bajo, automáticamente cuando yo bajo este, aumenta este. Entonces, en vez de ser de un 3%, va a ser más de un 3%. Y yo no estaba dispuesta a tolerar más del 3%. O sea que yo lo que quiero es un error del 3% o menor, no mayor. Entonces, siempre esto se decide para arriba, porque si yo a este valor lo aumento, este baja. Entonces era preferible que diera menos que el 3% y no que diera más. Por eso siempre, esto yo ya se los había dicho, siempre cuando calculamos tamaño de una muestra, el n hay que aproximarlo para arriba, porque la idea es que el margen de error esté en ese valor o menos, pero nunca más. Porque cuando uno dice tolero hasta acá, es porque no quiere que sea más grande que eso. Esa es la idea de por qué siempre se aproxima para arriba. Bueno. Voy acá vamos a cortar un ratito, después vuelvo acá a seguir trabajando a mano, pero les voy a mostrar el software. Yo les había dicho, y se los recordé la otra clase pasada, que toda esta parte la trabajamos con el software que se llama Infostat. Miren que lo voy a... Para que ustedes lo vean. La idea es que ustedes lo puedan trabajar en su compu, obviamente. Yo bajé el mismo que tendrían que haber bajado ustedes. ¿Dónde estás? Acá está. Yo bajé la versión libre. Creería...
Estoy con un ojo enfermo, peor que siempre, así que... Deberían estar viendo en este momento el software. Creería que lo están viendo, ¿no? Bueno, no se va a ver. Tengo cosas abiertas ahí yo y... No sé por qué no lo veo con el borde... A ver. Voy de nuevo. No sé si lo estaban viendo ustedes. Voy a probar de nuevo. No me pone el borde rojo. ¿Ustedes están viendo el software? Es como una pantalla blanca. No, profe, yo hoy no contesté porque por lo menos a mí no me aparecía. No, a mí tampoco me parece porque siempre que yo comparto algo, ustedes lo ven. A ver. Vamos a ver, vamos de nuevo. ¿Por qué no me lo muestra? Bueno, a ver. Esperen que voy a hacer algo. Un segundito. Voy a bajarlo. Voy a bajar este. Voy a bajar esto. Vamos a cerrar esto. Bajemos esto. Bajemos esto. Bueno. A ver si desde acá lo puedo manejar. Tampoco. Algo le está pasando que no me quiere compartir el... A ver, vamos de nuevo. Ahí están viendo mi escritorio, ¿no? Sí. Sí, profe, ahí vemos. Bueno, este es el logo del Infostat. A ver si lo abro desde acá, si ustedes lo llegan a ver. Ahí me avisa que tengo el... Ahí está. Ahí lo están viendo. Sí, ahí se ve. Bien. Tiene que abrirse así. No abre ningún archivo. Nosotros, ya ahora les voy a mostrar cómo se carga. Acá tenemos la opción para cargar los archivos, editar, datos, etcétera. Acá tenemos todos los estadísticos que podemos hacer, que ya se los voy a mostrar cómo se usan, los gráficos, los que aprendimos a hacer con Excel, también los hace el Infostat. A mí particularmente me gustan más los de Excel, pero si después los quieren averiguar, van a ver que acá se pueden hacer también. Bueno, yo voy a usar una base de datos que está en esta misma unidad cargada en el campus, que se llama Base de Datos Intervalo de Confianza y Test de Hipótesis. Está ahí mismo donde yo cargué lo que trabajé recién, que es esto que está acá. Yo ahora estoy trabajando con mi escritorio para que ustedes vean de dónde voy a dónde voy de un lado para el otro. Fíjense, base de datos, intervalo de confianza y test de hipótesis, así con ese nombre, está en el campus, al lado del archivo donde yo trabajé hasta hace un ratito. En la unidad de intervalos de confianza y test de hipótesis, ahí está. Es un Excel. Creo que sí, tiene una sola hoja. Lo que yo voy a hacer es pasar los datos al software. ¿Cómo los paso? Los copio con título y todo,
voy a marcar todos los datos en el Excel. Estos son 50 nomás, pero la idea es que el software a nosotros nos permite trabajar con la cantidad de datos que queramos y trabajamos directamente sin necesidad de antes estar sacando la media y el desvío estándar como hicimos recién con la calculadora. Acá lo va a hacer todo el software. Yo lo que tengo que hacer, tener los datos sí tabulados en un Excel, porque todos los software estadísticos trabajan con Excel. O sea, nosotros cargamos los datos en un Excel, lo que sea que estemos haciendo, y después lo pasamos al software. Yo marqué acá todos los datos y voy a poner copiar y me voy al software. Entonces en el software, acá en archivo, voy a poner nueva tabla, porque voy a cargar datos nuevos. Entonces en archivo pongo nueva tabla. Se me abre esto. Siempre abre dos columnas, no es que ya sabe que le voy a cargar dos columnas, siempre abre así. Si yo quiero cargar 25 columnas, las va a cargar iguales. No tiene problema el software para eso. De entrada, se prepara para cargar una o dos. Yo lo que voy a hacer acá es, con el botón derecho del mouse, le voy a poner pegar incluyendo el nombre de columnas. ¿Vieron que me puse en esta, acá, donde se me abrió esto, con el botón derecho, pegar incluyendo el nombre de columnas? Entonces le hago clic y ahí aparece la tabla de Excel que teníamos, ¿ven? Ya me puso los títulos y todo. Edad, número de día de asistencia y qué número de caso es cada uno. Esto era, vuelvo al Excel, un grupo de editores había realizado un curso de economía hogareña dirigido a la población que constaba de 30 encuentros. Entonces se tomó la edad de los asistentes y el número de días que asistieron. Esos son los datos. Bueno, ya lo llevé al software. Vuelvo a repetir, el software se utiliza cuando uno tiene una base de datos. No cuando me dan, como en los problemas que yo trabajé recién, que yo les daba cuál era la media, ya estaba hecho el cálculo. Esto es la realidad, cómo se hace en realidad. Uno en la realidad recoge los datos, los anota en una planilla Excel y ahora lo paso al software. Entonces yo voy a mostrarles cómo hacer un intervalo de confianza para la edad y para los días de asistencia, por ejemplo. Después les voy a mostrar uno de proporción. Para realizar el intervalo de confianza, yo voy acá arriba a donde dice estadísticas. Dejemos eso marcado donde está, no importa acá. Vamos a estadísticas y acá está inferencia basada en una muestra. Porque nosotros acá tenemos una sola muestra, que son los 50 personas que asistieron a ese curso de economía hogareña, y de esas 50 personas se tuvo en cuenta la edad y los días que asistieron. Entonces es una sola muestra. Lo de basado en dos muestras para lo que viene después. Fíjense que acá habla de prueba T y habla de intervalos de confianza. Miren, tienen todo esto todavía de bondad y ajuste, todavía no lo voy a ver. Si lo alcanzo a ver, lo veo al final. Esto de prueba de normalidad, o Shapiro-Wilks, así se llama la prueba de normalidad, es cuando uno quiere saber si los datos que tienen distribución normal o no. Es sumamente útil cuando uno tiene que trabajar por ahí. Por ejemplo, nosotros sabemos que si tenemos más de 30, podemos considerarlo normal, pero hay veces que tenemos menos de 30 y no sabemos qué hacer. Entonces, estas pruebas son para determinar si son normales o no. Yo voy
a ver, voy a mirar primero intervalo de confianza porque no me acuerdo cómo lo escribía, pero para mí es este, pero a ver, intervalos de confianza. Para la edad, supónganse. Puse intervalos de confianza. Marqué edad y la paso acá, porque acá ustedes ponen para qué variables quieren calcular. Para la edad. Aceptar. Entonces acá les pregunta, ¿para qué quieren el intervalo de confianza? ¿Para la media? ¿Para la mediana? ¿Para la varianza? ¿Para la proporción? ¿Ven que pueden hacer distintos intervalos de confianza? Acá pueden poner qué nivel de confianza quieren. 95, 99, 90, ¿tá? Los intervalos de confianza siempre son bilateral. Lo de unilateral es para hacer después test de hipótesis, que todavía no estoy hablando de eso. Y acá como queda estimación paramétrica como viene dado. Le pongo aceptar y ahí les da el intervalo de confianza. Leámoslo. La variable es edad, el parámetro que usamos o que estamos estimando es la media. Esto que tienen acá es la media de la muestra. Y esto que tienen acá es el desvío estándar. Y esto que tienen acá es la cantidad de elementos de la muestra. O sea, acá ya calculó, sobre todos los datos de la edad, calculó la media, el desvío estándar y el n, que eran 50. Y acá tienen el límite inferior y el límite superior del intervalo. O sea, que con un 95% de confianza, la población de asistentes a ese curso de economía hogareña tiene entre 42 y 50 años, porque estamos hablando de la variable edad, ¿eh? Entre 42 y 50 años. No. EE es el error de estimación. No, no puede ser el error. Sí, es el error de estimación. No, no es el error de estimación. ¿Qué es? Si es el desvío estándar. Tampoco es el error de... ¿Qué es ese EE? Me mató. ¿Qué será lo que escribió acá? A ver, voy a sacarlo por el otro lado. Voy a bajar este. Y lo voy a sacar por el otro, a ver qué me da. Para la edad. A ver qué me da. Acá está. N, la media. Desvío estándar 13,32. Acá está el desvío estándar. ¿Qué habrá sido ese E1,88? El desvío estándar es 13,32. N50. 13,32 por 1,96, que es el valor de Z, 95%, dividido cuadrada de 50, da 3,69. Ahí sí. Sí. No sé qué es ese 1,88. Ya me voy a fijar bien qué es lo que da ahí. Lo que hice acá fue lo que llamo una prueba T, que aparece esto que todavía ustedes no tienen idea lo que es, por eso no la hice de esta manera. Fíjense que el límite inferior y el límite superior es el mismo, por eso vamos a seguirlo usando de acá. Pero me entró la duda que era este EE. Me parece que ya sé, ver. 13,32.
46,22. Tampoco da ese. Bueno, ya lo voy a averiguar qué es esto. Pensé que podía llegar a ser el valor que está usando de, no de Z, sino porque vieron que esto era lo que yo les decía el otro día. En inferencias con software, todos los software, trabajan con T, por eso se llama prueba T. No trabajan con Z, pero porque la Z y la T a partir de 30 toman el mismo valor. Entonces se me ocurrió que ese 1,88 podía ser el valor de T que estaba usando, pero tampoco es. No sé qué está usando. Bueno, les muestro el otro. El de saco la edad, meto el número de día de asistencia. Si uno quiere, por ejemplo, otra confianza, supónganse que queremos el 90, lo cambiamos de ahí y nos da la media. Profe, Sí, disculpe, ¿en cuál cliqueó en estadística? ¿En el primero? Es el de inferencia, pero de una sola muestra, y después ¿cuál? intervalo de confianza. Ah, de nuevo. Ajá, de nuevo. Ah, perdón. No, está bien. Y cambié, saqué la edad y metí número 10 de asistencia. Si ustedes quieren los dos, pueden meter los dos de entrada. Hacen así. Vamos al 95 de nuevo. Ay, lo achiqué en vez de agrandarlo. Ven que salen los dos. No necesitan ir haciéndolos de a uno. La media, en el caso del día de asistencia, la media es 19,08, el intervalo queda entre 16,78 y 21,38. O sea, el ejercicio decía que el curso estaba compuesto por 30 días. Evidentemente, el 95%, con el 95% de probabilidad o de confianza, la gente asiste entre 17 y 21 días nomás. 16,78 lo podemos aproximar a 17, porque son días, no tiene sentido hablar de decimales, ¿no? Entonces, entre 17 y 21 días a un curso que dura 30. No, el 95% es alto el porcentaje, que está asistiendo en esa cantidad promedio de días. Tienen que voy a buscar mientras tanto. Esta es la base de datos. Quiero buscar una base de datos a ver si la tengo a mano, si no, no me voy a hacer problema, la preparo para la próxima. A ver. No, este no me sirve. Voy a buscar en mis archivos. A ver si tengo acá. No, es el mismo. A ver, voy a hacer otra tabla con este. Esperen un poquito que ya les digo de dónde la saco, si se los coloco. No quiero ver si lo puedo hacer con esto, para mostrarles algo. Voy a pasar al software, pero en otra tabla. No la voy a guardar, Para intervalos de confianza.
Claro, eso quería ver yo. Trabaja con prueba T nomás. Esto por ahí, esto me olvidé de acá. No me la va a tomar. Bueno, después lo veo como les muestro el de proporciones acá. Eso no quería mezclarlos inútilmente. Lo que voy a hacer es mostrarles, antes de dejar hoy, la fórmula del intervalo de confianza que falta, que es el de la diferencia de medias, para que en nuestra próxima clase ya podamos hacer la guía total, la que tiene un poco de todo. Yo creo que les puse en el apunte solo 2 casos. Acá hay 3 casos. Voy a dejar de presentarles. Esto sería muestras grandes. Hay 3 casos en el de diferencia de medias, pero yo creo, ya me voy a fijar para estar segura, que solamente le puse 2. Voy a anotar con rojo. Creo que yo tenía un filtro en rojo. Bueno, acá. El problema acá, cuando hacemos diferencia de medias, o sea, lo que yo voy a estimar es la diferencia de medias entre 2 muestras. Por ejemplo, yo quiero comparar las notas de 2 grupos de alumnos. Tengo ustedes que están dando estadística conmigo, los del teológico que están dando estadística conmigo. Entonces yo quiero comparar las notas del grupo de contador y el grupo del teológico. Entonces son 2 muestras, uno contador, otro teológico. Son 2 muestras distintas y uno quiere comparar algo, en este caso serían las medias, de las 2 muestras. Para eso se utiliza. Puede utilizarse para, en definitiva, el objetivo es comparar. Esperen un chiquito porque esto es urgente.
Eso de comparar después se va a transformar en ver si estas dos muestras tienen el mismo valor, tienen valores distintos, si uno es más grande que el otro, si uno es más chico que el otro. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, dos productos que son similares en el mercado y que yo quiero comparar el precio de esos dos productos para ver si son iguales o si uno es más grande que el otro o si uno es más chico que el otro. La calidad de dos productos, no sé, se me ocurre, no sé, la duración de las lámparas LED, marca Philips y marca Osram, se me ocurren dos marcas. Agarro una muestra de las marcas Philips, las pongo a marchar a ver cuántas horas duran. Pongo lo mismo con las marcas Osram. Entonces, ¿qué quiero? Comparar si duran lo mismo, si esta dura más que esta o si esta dura más que esta. Para eso sirve diferencia de medias. Más que nada es para comparar si dos cosas comparables son iguales o diferentes. ¿Por qué digo comparables? No voy a comparar la duración de las lámparas con la duración de los cuchillos. O sea, tengo que comparar dos cosas que sean comparables. A eso voy. Entonces acá, no, como nosotros mucho la fórmula no nos tienen que importar, primero porque no nos disgustan y segundo porque las pueden tener escritas, les muestro cuáles serían las fórmulas que vamos a usar acá. Que como vieron, yo me las sé de memoria, pero llevo años trabajando con esto. Lo que vamos a estimar es la diferencia de medias de dos poblaciones a través de la diferencia de las medias de dos muestras. Entonces, lo que ustedes tienen acá es el estimador. El estimador tiene que ver con esto. Si yo quiero estimar la diferencia de medias, el estimador es la diferencia de medias en la muestra. Y todo esto que tienen acá es lo que se llama el desvío y el Z. Todo junto hace el error de estimación. Acá aparecen los desvíos estándar de las dos poblaciones y el tamaño de las dos muestras, porque ustedes acá van a trabajar con dos muestras. Cuando las muestras son grandes, esto aplica lo mismo que ya vimos. Si en vez de darme el sigma me dan el S, no pasa nada. Siempre que yo trabaje con muestras grandes, entiéndase N mayor o igual que 30, acá me pueden dar el desvío de la población, o sea, el sigma o el S, que sería el desvío de la muestra, como habitualmente me lo dan. Ahora, cuando las muestras son pequeñas, acá hay dos casos, pero nosotros habitualmente trabajamos con uno solo. El otro es bastante más compleja la fórmula. Cuando hay muestras pequeñas, que yo les mandé Z acá, mientras estoy hablando a la vez que estoy escribiendo, me equivoqué, acá es T. Esto es una T, porque en muestras pequeñas trabajamos con T. Acá hay dos casos. El primer caso es cuando uno puede considerar, porque, a ver, uno lo que hace es trabajar con las muestras, ¿no? Mira las muestras y saca los desvíos S1 y S2 de las muestras. Y hay veces que al mirar el desvío de las muestras, vemos que dan parecido, o que dan iguales, o que son muy cercanos. Entonces yo puedo llegar a decir que los desvíos de la población son iguales, sin necesidad de saberlos, sino que a través de la muestra yo estaría viendo que puedo decir que los desvíos son parecidos, casi iguales. Uno me dio 7,15 y el otro me dio 7,80. Y son parecidos. Ahora, si uno me dio 7,15 y el otro me dio 28, no son parecidos. Una cosa es que me den números parecidos y yo puedo estimar esto, o que me den diferentes. Por ahora voy con el caso de que me dan parecidos. Entonces,
lo que se hace es trabajar con esta fórmula, pero hay que, esto que dice sigma sombrerito, es un desvío, justamente lo que uno está diciendo es, a través de las muestras, a mí me parece que los dos desvíos son iguales. Entonces, siempre que ustedes tienen el sombrerito, quiere decir estimado. Agarro y lo estimo de esta manera. Ahora les voy a, no sé si alcanzo a resolver de los dos, pero aunque sea que ya les quede la fórmula, hacemos uno y hacemos los otros la próxima clase. Estas fórmulas están en las tablas de fórmula y están en el apunte. Voy a cerrar el Infostat. Voy a cerrar esto. No me guardes nada. No. Bien. Bueno, voy a inventar un ejemplo sobre la marcha. Supónganse que vamos al caso de los alumnos. No son ustedes. Son dos grupos de alumnos cuya única diferencia es que son dos grupos de alumnos. Cuando uno quiere comparar dos cosas, tienen que ser dos cosas bastante homogéneas. Es decir, por ejemplo, dos grupos de alumnos, los dos están haciendo la misma materia con el mismo docente. Porque si no son muchas cosas diferentes. No voy a comparar uno que hace análisis con uno que hace estadística, porque ya cambiaron la materia, son dos cosas diferentes. Tratamos de que sean dos grupos homogéneos, o sea, serían alumnos más o menos de la misma edad, que estén con la misma materia, en lo posible que tengan el mismo profesor. Entonces es como que son la misma cosa, son distintas personas, pero en lo demás son homogéneos. Esa es la idea de homogeneidad, es comparar dos cosas que tienen mucho en común, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar, supongamos que la nota promedio de un grupo y la nota promedio del otro grupo. Bueno, acabo de inventar, no tengo idea lo que va a salir los números. Supónganse que tengo esto. Tengo dos grupos de alumnos. Este tiene una nota promedio de 75, un desvío estándar de 7,2 y son 32 alumnos. Este otro grupo tiene una nota menor de promedio, 71, tiene un desvío mayor, 8,5, y son 35 alumnos. Y yo lo que quiero es comparar esos dos grupos. Como las dos son mayores o iguales que 30, voy a usar la primera fórmula, que es la única que voy a alcanzar a aplicar hoy. Vamos a hacer un intervalo de confianza del 95%. Les dejo ahí para que sigan copiando y ya armo el intervalo. Como voy a trabajar con el 95%, voy a trabajar con un valor de Z de 1,96. Entonces voy a armar el intervalo así. Media 1 menos media 2, más menos el Z por la raíz de S1 al cuadrado sobre N1 más S2 cuadrado sobre N2. Así se armaría el intervalo de confianza en este caso. Trabajamos con la normal porque ambas son mayores que 30. Diferencia de las medias, o sea,
sería esto menos esto, el z, y acá va el desvío de la primera al cuadrado sobre el tamaño de la muestra, el desvío de la segunda al cuadrado sobre el tamaño de la muestra. Cuando es normal, o sea, cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30, no importa si tenemos sigma o S. Acá sigue siendo válido lo que hablamos antes, para cuando era una sola muestra. Entonces acá me va a quedar 75 menos 71 más menos 1,96 raíz cuadrada de 7,2 al cuadrado sobre 32 más 8,5 al cuadrado sobre 35. A ver, calculadora. 7,2 al cuadrado dividido 32 más al cuadrado dividido 35 raíz cuadrada de eso por 1,96. 76. A ver, no me alcanzó a entrar todo en la misma hoja. Ahí puse los datos. 75 menos 71, más menos el valor de Z y los datos que tenía. Esto lo calculé todo junto. Me dio esto, que yo lo aproximé a 3,8. Con lo cual me quedó así. La diferencia de medias está en el intervalo 0,2 a 7,8. Esto acá es aplicar una fórmula. Esto para ustedes, que, digamos, no son enemigos de la matemática ni de la fórmula, es nada más que poner los datos y sacar un resultado. Esto no es lo complicado. Acá lo importante es saber qué me está diciendo este resultado que yo saqué acá. Además es aplicar una fórmula nada más. Lo que yo estimé acá es la diferencia de las medias. O sea, yo tengo un grupo cuya nota promedio era 75 y el otro grupo cuya nota promedio era 71. Si uno lo mira así a simple vista, son bastante parecidos. 75 y 71, más o menos parecidos los dos. Ahora, lo que yo saqué acá es que la diferencia entre las notas de los dos grupos va a variar entre 0,2 y 7,8. Cuando uno hace una diferencia de medias, tiene tres posibilidades. Que los dos números que saca sean positivos, que los dos números que saca sean negativos o que uno sea negativo y el otro positivo. Ustedes están sacando un intervalo. Si a ustedes los dos extremos les dan positivos, como en este caso, quiere decir que cuando ustedes restaron, este número siempre es más grande que este. En este caso es más grande, ¿está? Pero como es una muestra, yo con la muestra estoy estimando lo que pasa en toda la población. Y al estimar lo que pasa en la población, me está diciendo que la nota del grupo 1 siempre es más grande que la nota del grupo 2, porque la diferencia siempre toma valores positivos.
Va desde 0,2 a 7,8, pero siempre es positivo. Si las dos valores me dan positivo, quiere decir que este número es más grande que este. O sea que yo estaría sacando como una primer conclusión que este grupo tiene notas mayores que este grupo, porque siempre me dan positivo los dos números. Si me hubieran dado los dos números negativos, yo estaría diciendo que este es más grande que este, porque en la resta, si los dos valores les hubieran dado negativos, el negativo es más grande que el positivo. Pero lo más interesante está cuando da uno negativo y el otro positivo. Cuando da uno negativo y el otro positivo, en ese intervalo queda incluido el 0. O sea, si a mí me hubiera dado, supónganse que me hubiera dado menos 0,2, 7,8. El intervalo iría desde el número negativo menos 0,2 hasta el 7,8. En ese intervalo queda incluido el 0. Y si queda incluido el 0, está la posibilidad de que los dos grupos sean iguales. Todo eso se saca de diferencia de medias. Por eso es importante esta parte. Es la fórmula más complicada, yo lo sé. Es la que tiene más caso y por ahí se nos complica hacer tanto cálculo. Pero es el más rico de todos porque es el que compara y me dice, este siempre es más grande que este es más grande que este, o está la posibilidad de que sean iguales. Eso va a salir de este intervalo, dependiendo de los signos de los extremos. Vamos a hacer varios ejercicios en la próxima clase para que ustedes vean los distintos casos y cómo los interpretamos. Pero por lo menos que hayan visto un caso aplicado, la fórmula, y la clase que viene entonces directamente me dedico a hacer ejercicios de esto para ya terminar. Bueno, gente, dejo ahí hoy. Nos veremos el martes, veremos cómo nos vemos, si acá o allá. Y mañana los que hacen análisis nos vemos vía online. Que tengan un lindo día, una linda tarde y será hasta la